2, 1, 0. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Esta es una nueva charla que organiza aquí la gente de Latin Cloud. Estamos desde las oficinas de Latin Cloud en Buenos Aires para todo el mundo. Hoy con un evento interesantísimo que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos, ¿sí? Se realizó hace poquitos días en San Francisco, la Game Developer Conference 2019, que reúne a los desarrolladores de videojuegos de todo el mundo, y estuvo presente ahí nada menos que Ariel Mansour de Godot, que está aquí con nosotros. Ahora se los voy a presentar. Y también está con nosotros Alejandro Iparraguirre, que es desarrollador de videojuegos. Así que dos personas, digamos, de los más importantes del rubro de videojuegos, ¿podemos decir de Latinoamérica? No sé. ¿Mucho? Van a estar Para vender está bien, para vender está Van a estar charlando con ustedes aquí a través de la página de Latin Cloud. Así que quedan con ellos y pueden ir mandándonos, bueno, cualquier pregunta, cualquier comentario, lo vamos a ir comentando. Así que, bueno, los dejo entonces con Ariel Mansour y con Alejandro Iparraguirre. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con Ariel. En mi caso, bueno, yo soy dentro de lo que es el desarrollo de videojuegos, productor de videojuegos, y como suelo decir, un pichón de diseñador. Amo el diseño, me gusta mucho el diseño y bueno, Ariel, ¿qué decir? ¿Sos un programador? Sí, programador, hice co-creador de Godot y me dedico a hacer juegos. Bueno, ahora vamos a contar un poco más en detalle qué es Godot también, ¿no? Sobre todo porque por ahí está bueno explicarle a la gente sobre qué vamos a hablar. Vamos a hacer un recorrido de lo que es la GDC, la GDC, que es una exposición que es una de las más importantes en videojuegos en general, y diría la más importante en lo que es desarrollo de videojuegos. La idea es hacer un recorrido sobre la participación argentina que tuvo la GDC. Ariel tuvo la posibilidad de viajar, la suerte de viajar. Yo no tuve la posibilidad, yo viajé varias veces, pero no en este caso, este año. Pero sí estuve acá desde Buenos Aires haciendo base sobre algunas delegaciones que fueron allá de argentinos desarrolladores, y un poco contarles eso y contarles algunas cosas que fueron pasando en la GDC hace muchos años y que hoy también están teniendo un impacto. Primero, si te parece, estaría bueno contar qué es la GDC, ¿no? Bueno, la GDC siempre históricamente se hizo en San Francisco, no sé hace cuántos años pensás. Yo el dato ese no lo tengo, pero más o menos. Un montón, ¿no? Sí, como 20 por ahí. 20 seguro, porque... ¿Cuántos años tenés de desarrollo? Vos tenés 20 años de desarrollo tenés, o más, acá. Sí. Y bueno, y de esa época ya había, ¿no? Creo que sí. Sí, 20 años. Y bueno, nada, no sé, seguramente por ahí un poquito más también, ¿no? Sí, puede ser. Tiene su historia que empezó en la casa de uno y ese tipo de cosas. Las típicas. ¿Cómo es eso? Yo no la conozco. No, yo tampoco. Escuché que empezó como en la casa. Un par de entusiastas en su casa. Sí, y después, qué sé yo, 5 años después, por ahí tenían un lugar donde se juntaban. ¿Dónde juntarse? En el Moscone, pero el Moscone está hace bastante también. No, el Moscone está hace bastante. Sí, digo, arranca así y podemos decir que hoy ¿qué van? ¿500.000 desarrolladores de todo el mundo? Más o menos. Yo creo que sí, yo vi un número, pero no de este año, vi un número del año pasado, la realidad, y era alrededor de esto, de 500.000 desarrolladores. Un poco lo que uno... A ver, lo que a mí la primera vez lo que me pasó fue algo... Primero que todos los desarrolladores en Argentina te dicen tenés que ir a la GDC, tenés que ir a la GDC. Algo que me pasó... Por eso está bueno contar eso. ¿Vos te acordás de la primera vez que fuiste? Sí. ¿Sí? Bueno, a mí lo que me pasó... Anda acordándote alguna anécdota la primera vez. A mí lo que me pasó la primera vez que fui fue algo muy... un sentimiento muy particular, porque era... Primero, el hecho de dedicarse a desarrollar videojuegos o a hacer videojuegos es algo bastante particular. En general, uno por ahí no lo planea, o por lo menos en esta época sí, pero cuando nosotros definíamos nuestra vocación, por ahí uno no lo planeaba, entonces lo iba buscando. Y la verdad que encontrarse en esa situación, en un evento donde hay tanta gente que se dedica a hacer lo mismo que haces vos, y me dio un sentimiento así como de pertenencia bastante particular y muy lindo, obviamente, una buena sensación. Y la verdad que fue lindo, fue interesante. Y después algo que me sucedió y que terminé como de certificarlo era yo siempre digo lo mismo, por ahí te pones a hacer un videojuego de
odontología y tenés una charla de videojuegos de odontología, o sea, hay una charla de videojuegos de una cosa, de otra, es como muy particular. Y la verdad que en ese momento yo me acuerdo que estaba haciendo un juego con el tema de pueblos originarios y el misticismo de un poco de hechicería, cosas por ese lado, y me acuerdo que había justamente una charla de videojuegos de pueblos originarios. Muy particular, sí, fue justo a verla esa charla. Bueno, esa es mi anécdota. ¿Vos qué sentiste cuando fuiste la primera vez? ¿O qué te pasó? No, fuimos y encontramos ahí un laburo, que eso era como el objetivo, conseguir algo. Y bien, estuvo bueno. Ya estábamos acostumbrados a la industria de acá, entonces acá está la EVA, viste que nada que ver con la agencia, pero juntarte con gente y todo eso era una costumbre, pero qué sé yo, no sé. La EVA es la exposición de videojuegos de Argentina, que la hace la asociación que es ADVA, la asociación que es Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, y la EVA ya tiene unos cuantos años también. Yo creo que como 17, 18 años ya la EVA. Claro. De eventos que se hizo, y es una conferencia que sí, un poco apunta a un poco el estilo que tiene la GDC. Cuando uno habla de grandes conferencias de videojuegos, es imposible no nombrar la E3, ¿no? Claro. Pero yo siempre hago una diferencia entre la E3 que tiene que ver más con una cuestión de consumo, ¿no? En general lo que se presenta en la E3 son más videojuegos, más orientado a la industria de consumo, que es algo que pasa en todas las industrias. En general está separada la industria del desarrollo y la industria del consumo en este caso. Cuando digo separada es porque se hablan de distintas cosas, obviamente el objetivo tiene que ver con otra cuestión, ¿no? De repente es básicamente un tema que tiene que ver con la cadena de valor. O sea, los desarrolladores nos juntamos a charlar sobre cosas que nos interesan a los desarrolladores y los consumidores sobre juegos, y opinar y diseñar juegos. Claro, sí, la GDC es para los desarrolladores, ahí no te muestran el último juego que salió, o es raro que pase eso, te muestran más tecnología, más negocios, más todo eso, hay charlas. Hay una expo, de hecho la expo este año fue más grande. Sí, eso te iba a proponer, que por ahí contemos las partes que tiene la... Vamos a una cosa, dividamos y contemos un poco las partes que tiene la GDC, nos vamos acordando los dos, y por otro lado, contemos cuál es el objetivo un poco, y ahí caemos un poco en la participación argentina, si te parece. ¿Vale? Bueno, hay una parte de exposición. Sí. ¿Quiénes exponen en general? Sí, ¿Qué exponen por ahí? Claro, es una expo con stands, qué sé yo, y ahí ves, claro, gente que quiere llegar a desarrolladores, a gente que hace juegos. Entonces te muestran desde, qué sé yo, están Google, Unity, Unreal, todos estos que son los motores, los... proveedores, serían los proveedores de los desarrolladores, ¿no? Claro, sí. Que venden tecnología, framework, ¿no? Claro. Miles de están chiquitos de gente que vende, qué sé yo, hay una empresa que vende un sistema que genera árboles para tu juego, entonces vos en tu juego puedes usar eso para... Eso es muy específico, sí, yo me acuerdo, eso está siempre. No, hay uno que vende, claro, sí, generadores de árboles. Bueno, claro, siempre está muy cuidado, es igual, siempre tiene una marca, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero... Y uno dice, ¿pero le sirve? Sí, claro que le sirve. Le sirve porque en realidad cuando uno se pone a desarrollar, en general cuando uno tiene que modelar ciertas cosas, no las modelás todas de cero. Y bueno, nada, deben tener un sistemita procedural, ¿no? De árboles con el seteo, es interesante. Claro, sí. Tamaño de hoja, ¿no? O sea, es como todo un tema tener árboles buenos en tu juego AAA. Y estos tipos se dedican a eso y les salen unos árboles que deben estar buenísimos porque... Bueno, hay una complejidad en el modelaje de árboles también, Claro. más que nada asociado por ahí a las plantas, al movimiento. Es lo mismo que pasa con el pelo, ¿no? Sí, puede ser. No sé, te pregunto a vos, que vos sos el técnico. No, yo siempre sé como productor que a los desarrolladores, a lo que modelan siempre se les complica. El pelo es clave, pero el tema de los árboles también, digo, sobre todo por el tema de cómo se mueven, cuán reales se ven los árboles. Realmente cuando uno piensa en el realismo es lo más difícil, ¿no? Claro, un buen árbol o un buen bosque te debe ayudar a que se vea bien tu juego, digamos, de una forma que aparte es como subconsciente. Vos por ahí no es que en el juego te pones a ver. A puntualizar, claro, cómo se está mueve. en el fondo y si se ve bien, tu juego se va a sentir mejor. Y claro, yo voy ahí y me río y charlo un rato con los que hacen árboles. Pero es cierto, los tipos, si haces un buen árbol y los tipos tienen su negocio, les va bien. Claro, venden y les va bien. Lo que causa gracia es la especificidad de lo que hacen, ¿no? Para nosotros es... Digo, para nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando de Argentina, ¿no? Digo que por ahí ese tipo de cuestiones uno no pensaría, digo.
creo que no deben tener ningún consumidor argentino desarrollador que compre el sistema, pero sí la realidad es como que uno no se puede pensar, uno diría, bueno, lo hago, me voy a poner a modelar algo como yo quiero. Claro, O en todo caso, como gente como vos que va a decir, no, yo armo un sistema yo, me lo armo yo, no le pido a nadie. claro, no, y eso es un buen ejemplo de lo que hay ahí, que es como súper específico y para gente que hace juegos, ¿no? Ujú. Hay stands de todos estos que te ponen publicidad en los juegos, ¿viste? Hay un montón de servicios distintos para poner publicidad en tu juego, entonces hay miles de esos stands. Stands sobre cómo monetizar, ¿viste? Frameworks de monetización, sí. Claro, territorios, países, Sí. cada país por ahí Tiene su stand también. tiene su stand. Sí, los países, los gobiernos de los países. Ahí hay varios gobiernos de varios países. El otro día justo estuve charlando con la gente de Chile. Chile, por ejemplo, es un país que hace muchos años viene invirtiendo en sus desarrolladores y viene haciendo un stand ahí en GDC y tiene un stand bastante grande, que lo que hacen es mostrar sus desarrollos. Después, bueno, nada, hay millones de cosas que se podrían hacer, pero ahora después lo charlamos un poco con la representación argentina y todo. Pero la realidad es que sí, que vienen invirtiéndose bastante. Digo Chile porque es el que más me acuerdo que siempre, ¿no? Hace unos cuantos años ya, hace como 5 o 6 años que viene teniendo un stand. Claro, sí, Chile está. Y un stand bastante grande. Después, bueno, Colombia supo tener un stand también, me acuerdo, cuando yo fui estaba Colombia. Bueno, había obviamente muchos países de Europa también, con más posibilidades económicas, Claro. los gobiernos están por ahí más asociados a eso. Bueno, Canadá siempre suele tener una representación bastante grande. Sí, muchos países de Europa por ahí ves regiones. Hay Claro. uno que es como regiones de Alemania y están las diferentes provincias de Alemania. Y qué sé yo, claro. Sí, después se juntan los países escandinavos también. Sí, Eso también está la reunión de los países escandinavos. Eso tiene que ver un poco con las políticas de gobierno. Digo, recién yo hablaba de lo de Canadá. Canadá tiene hace muchos años un planteo, un trabajo con el gobierno que tiene que ver con subvención de ciertas cargas sociales a los empleados. Y eso lo trabajan con las empresas, entonces lograron tener grandes empresas multinacionales muy grandes de videojuegos. Y nada, eso le da posibilidad de tener como una estructura grande. Y obviamente el Estado tiene que, dentro de la estrategia que tomaron, tiene que apoyar a eso. Y la GDC es la expo por excelencia para invertir en relación a esa imagen y eso, ¿no? Claro. Bueno, y después, nada, están es como de otra cosa, ¿no? Sí, a ver, hay empresas grandes donde también muestran algunos juegos. Sí, PlayStation, digo, Sony, tienen sus stands, en general muestran juegos que por ahí no están lanzados, ¿no? No tienen la posibilidad de ir a probar betas o juegos que por ahí se van a lanzar. Y es interesante porque los desarrolladores tienen la posibilidad de ver algunos juegos que por ahí, como es la performance de algunos juegos, yo que sé, ver algunas cosas que por ahí no se lanzaron todavía y eso da una posibilidad. Bueno, todo eso pasa solo en la parte de la expo, sí. ¿verdad? ¿Qué más hay? Y después hay charlas, hay como 2 o 3 edificios llenos de como auditorios, digamos. ¿Cuántos tracks en paralelo debe haber de charlas? Increíble, no sé, debe haber. Sí, como 10. No, 20, para mí hay como 20 tracks, o sea, 20 charlas que arrancan en el mismo momento, que están transcurriendo en el mismo momento. Sí. Yo creo que la cantidad de charlas que hay es increíble. Claro, y ahora tienen como un edificio nuevo, o sea que hay más aulas y más charlas. Y sí, son todas charlas de todos los temas que sobre desarrollo, ¿no? Y nada, ahí vas a medio aprender, cómo capacitarte, a ver cómo... Depende de quién va y qué le interesa también, depende para qué va. A veces ponerle ahí charla. Hay una charla que hacen cada tanto que es dan números. Cuánto vendió cada consola, cada cosa, cada plataforma, qué sé yo. Después sí, hay charlas donde post-mortem de un juego, juegos clásicos. Es un modelo en videojuegos muy interesante el post-mortem, donde por ahí se juntan los desarrolladores y hacen un poco una reflexión sobre todo lo que fue el desarrollo, lo que podrían haber hecho mejor, lo que piensan que hicieron bien. Claro, ¿qué aprendimos? La verdad que en general todos los post-mortem que yo escuché siempre tienen un tono bastante cómico, son llevaderos, son divertidos. Siempre pasa, porque sobre todo para desarrolladores, porque vos te encontrás siempre con los mismos problemas y las mismas situaciones, entonces siempre te genera esa empatía, digamos. Claro. Después hay reuniones de organizaciones, digo, no sé, por ejemplo me vino a la cabeza la reunión de la Global Game Jam, ¿no? Claro. La Global Game Jam es un evento que se hace en todo el mundo, generalmente es el último fin de semana de enero, y es un evento muy muy grande que lo que trata de hacer es generar mayor comunidad de desarrolladores o mejor comunicación en la comunidad, y la excusa es hacer un videojuego en un fin de semana. La Game Jam es un evento que nace, bueno, cuento un poco eso, la Game Jam es un evento que nace
con el concepto jam, que viene de la música, de zapar, por Franz Zappa. De juntarse desconocidos que por ahí que por ahí nunca tuvieron una relación y de repente empezar a improvisar musicalmente. Bueno, los videojuegos en el ámbito independiente, digamos, hace unos cuantos años, digamos, empezaron a juntar a prototipar los desarrolladores independientes, que por ahí hacían juegos solos o de 2 personas, no mucho más que eso. Por ahí se juntaban y dijeron, bueno, vamos a zapar juegos y a prototipar. Y definieron llamarlo Game Jam. Y bueno, una organización sin fines de lucro empezó a organizar esto, que es la Global Game Jam, que es la jam más grande del mundo. ¿Sí? Participaron muchos países. La verdad que cada vez crece más. En Argentina el último año hubieron 22 sedes a lo largo de todo el país. Algo que viene pasando en los últimos 8 años en Argentina es que fue creciendo. Fue creciendo totalmente la cantidad de sedes, la cantidad de participantes en Argentina. Te sorprendiste con ese número. ¿Pensaste que había tantos? Pero bueno, viste, es un número grande. 22 sedes son grandes, son muchas. Y incluso, nada, en todo el mundo viene creciendo, pero acá el dato que en Argentina es que crece mucho. La verdad que si quieren participar hay sedes en todo el país, así que por más que nos estén mirando de cualquier lado del país, hay sedes en todo el país. Está la sede más austral de la Global Game Jam en Río Grande, en Tierra del Fuego, mirá. Ahí tenemos una también, sí, hasta ahí llegamos. Y hay una también por el norte, así que no podemos ir de La Quiaca a Ushuaia, pero de Ushuaia seguro. La Quiaca no sé si hay, pero estamos por ahí cerca. Así que hay muchas sedes. Y bueno, por ejemplo, se hace la reunión de todos los organizadores de toda la Global Game Jam, se hace ahí en GDC también. Incluso de los organizadores, porque tienen organizadores a nivel regional también. Bueno, el presidente de Fundab, la Fundación Argentina de Videojuegos, de la cual yo soy cofundador, y nada, ahí Facundo Mounes es el presidente y es uno de los coordinadores de Latinoamérica de la Global Game Jam. Así que, nada. Después hay otra cosa que hay también, es las roundtables, que son mesas por un poco más de discusión, y eso es interesante también. Lo bueno que pasa en esos momentos es que uno ve gente muy, muy importante, que participó en muchos juegos muy importantes, y lo interesante es que de repente estás en una mesa con ellos y le puedes preguntar cosas, y como que... Nada, en general, bueno, ahí no sé si compartís esta opinión, pero digo, en general en la industria... Los desarrolladores y todos son bastante pares, como que no hay tanto divismo, digamos. Obviamente pasa como en todos lados, pero en general hay una empatía entre los colegas y eso, ¿no? Sí, cuando estás ahí en cierta situación, claro, te pones a charlar con gente. Como que te olvidás, estás enfocado hablando de una tecnología o algo, no importa si el chabón hizo el Call of Duty o no sé, por decir. No porque sea mi juego preferido, pero la verdad. Claro, o el chabón que dio la charla, después... la gente va, se acerca al escenario, le hacen preguntas, se ponen a charlar. La mayoría son argentinos que se acercan después y a preguntar. Sí, pero está bien. Yo fui una que estaba John Carmack. Entonces John Carmack obviamente se junta a toda gente a hacerle preguntas. A idolatrarlo. Claro, no, entonces le dicen, bueno, tenemos que ir a otra habitación porque acá empieza otra charla. Claro. Entonces John Carmack sale caminando y lo sigue como la turba. Claro, la turba de gente. Y hasta que encontraron, me fue gracioso porque yo también lo seguí para ver a dónde iba, qué sé yo. Te interesaba más el fenómeno que él. Sí, claro. Te conozco. Está muy bien. Bueno, entonces tenemos Expo, tenemos las charlas, que nada, como verán hay de todo, hay un montón de cosas, encuentros, roundtables, charlas así, disertaciones, paneles, todo ese formato. Y después hay otra exposición, GDC Play, ¿no? Que es más independiente, ¿no? Sí. Que justamente el concepto que tiene es ir a jugar directamente. Ahí ya son... Ahí también hay países que por ahí lo que hacen es patrocinar, digamos, sus desarrolladores de su país, y ahí es un poco más independiente, digamos, ¿no? Un poco, mucho menos presupuesto. A mí particularmente el lugar que más me gustó de GDC siempre fue la parte Play, porque uno va directamente a probar juegos, ¿no? Y eso es interesante, puedes hablar también con los desarrolladores, se da un espacio como más ameno, no tanto en la parte de Expo, que pasa ya por una cuestión mucho más comercial, si se quiere, y en esa parte también está la parte hay algunos capítulos que tiene la GDC, como por ejemplo lo de Land Control, ¿no? Que es un poco esto de desarrollos con controles alternativos.
Esa parte es muy divertida, uno se encuentra con videojuegos muy creativos. Básicamente el hardware de entrada generalmente es inventado, digamos, ¿no? Argentina tiene, nosotros hicimos en algún momento con Game On. Game On es una muestra de videojuegos artísticos, este año va a cumplir 10 años, la hace la familia Aulton, Luján y Tomás Aulton, y este año se va a hacer en Noviembre Electrónico en el Centro Cultural San Martín, en conjunto con Gaia. De paso aprovecho y paso este chivo para el que quiera saber. Gaia es una organización que trabaja todo lo que es videojuegos y arte, ¿no? Entonces, o sea, más pensando en los videojuegos como una expresión artística o más experiencial, si quiere. Y en algún momento con ellos con la fundación hicimos una versión del AI Control Jam, ¿no? Que se hace una jam en todo el mundo y también uno puede ser sede y básicamente se hacen controles alternativos, todo. E incluso algunos juegos de esa AI Control Jam en su momento participaron de GDC. Ah, ¿sí? Sí, ganaron algunos. Sí. Me acuerdo de 2 juegos. Me acuerdo de uno que era un arpa con láser. Sí. ¿Te acordás de ese? Te Sí, lo viste ese. De Laura Palavecino y los hermanos. El hermano también, que no me acuerdo el nombre de él. Y después estaba el del perro, que lo tenías que llevar con la cuerda. Había una caja y tenías que ir llevando el perro con la cuerda. ¿No lo viste ese? Ese de Nitram. Sí. Y bueno, nada, algunos juegos que salieron de ahí. Esa parte Había es había uno hecho con Godot, de unos colombianos. de ahí control, sí, con controles alternativos. Sí, era de este año. Sí, tenían como una máquina con perillas y botones y qué sé yo, vos tenías que... El juego era como... Parecido al Papers, Please, vos tenías que crear noticias. Para crear noticias y vos tenías como una finalidad a veces medio nefaria, ¿no? Tenés que hacer quedar bien a este o que tenés que hacer quedar mal a este otro. Manipular las noticias, esa onda. Pero se habían armado como toda una máquina con perillas y con botones y tenías que hacer cosas raras. Estaba bueno. Sí, lo que tiene es que hay que ser muy creativo, digamos, para crear controles alternativos y a la vez la misma mecánica del juego. Está diseñando un juego, pero a la vez también que la entrada tenga que ser alternativa. Es muy particular. Claro. La verdad que es muy interesante. Ese espacio también lo disfruto bastante de la GS. Tiene esa parte más independiente, más loca. Y bueno, y después lo que hay es un espacio de la IGF, que es el Festival de Juegos Independientes, que tiene algo muy particular que es los premios, digamos. Hay un montón de premios que se van dando. Bueno, nosotros tenemos un desarrollador desde hace muchos años que se llama Daniel Benmergui, que podemos decir, o por lo menos me hago cargo de que es el gran embajador que tenemos de desarrollo de videojuegos en el mundo, por lo menos históricamente, digo, ¿no? O sea, gracias a Dios vamos cada vez teniendo más méritos con varias cosas. Bueno, Godot creo que hoy es un gran mérito en el mundo, a pesar de que en realidad va creciendo de a poco, porque como todo lo open source, bueno, ahora vamos a hablar un poco más de Godot. Sí. Y contás vos bien que fuiste a hacer allá. Pero bueno, Daniel Benmergui ganó hace no sé cuántos años más o menos, que ganó el premio de Storytelling, de Storyteller, que era el juego de él, que todavía no lo terminó. En realidad él presentó un prototipo, ¿no? Una beta, y ganó un mejor premio a la innovación, justamente, de la mecánica que él tenía, que es un videojuego interesante. Algo que les quería decir es, si están escuchando y les resulta interesante alguna de estas cuestiones, las pueden buscar, digo, hay videos, hay de todo. O sea, digo, no sé, esto lo de los controles alternativos, lo de algunos espacios de la GDC están buenos. Buscarlos, digo. El tema de las charlas, en general, tienen algo que iba a decir también en la parte de conferencias, algo que tiene muy bueno GDC, ahora vuelvo a Daniel Benmergui y a la IGF. Pero algo que me quedé pendiente y no me lo quería olvidar está el GDC Vault, que es un poco todo el compendio de charlas que se dan, que las filman muy bien. Si algo que hacen es filmar y grabar y todo, la verdad que es un registro muy bueno audiovisual. Cuando uno tiene la posibilidad de ir con la entrada, digamos, con el pase, yo no sé, porque hay distintos niveles de pases, y ahora le contamos un poco eso de la entrada, porque también quiero contarles una delegación que fue también justamente becada con un programa de scholarship que tiene IGC, pero bueno, eso te da la posibilidad del acceso, digamos, la entrada te da la posibilidad del acceso después a ver todas las charlas, porque uno diría, bueno, sí, yo dije, vos dijiste 10, yo digo 20 track en paralelo, digo, no llegás a ver todo lo que vos querés, realmente se te cruzan cosas, entonces digo, después te lo tomás con calma y lo ves. Yo creo que te dura todo un año seguir viendo las charlas, qué es lo que vos querés y te interesa. Bueno, volviendo a la IGF, la verdad que es un evento que en realidad tiene un trabajo de mucho tiempo y justamente está basado en premios, ¿no? Donde se van postulando videojuegos independientes y van teniendo distintas categorías, ¿sí? En su momento, hace unos cuantos años, ya ganó Daniel Benmergui como
mejor innovación, digamos, en su mecánica de videojuego. La verdad que fue muy interesante y la verdad que le dio una exposición no solo a él, sino al país también bastante interesante en relación al desarrollo. De repente no nos conocía nadie y bueno, y Daniel nada, supo hacer sus vínculos, digamos, también con distintos diseñadores y todo, y la verdad que funcionó, fue interesante por lo menos para tener un contacto con eso y todo. La verdad que, y sobre todo algo muy importante que es el hecho de poder mostrar que alguien puede ganar un premio ahí en Estados Unidos y decir, bueno, nada, no es imposible poder ir a ganar un premio, digamos, tampoco era una locura. Bueno, eso hizo que muchos juegos se vayan presentando durante los años consiguientes, por lo menos argentinos, a la IGF, y este año podemos decir que se presentó un juego que estaba postulado como el mejor sonido, que es Ethereal, ¿lo conocés Ethereal? Sí. De Mendoza, de Nicolás Recabarren y Tomás Batista. Tomás Batista ushuaiense sí, es de Ushuaia Tomás, y patagónico como yo. Y después de Nicolás Recabarren, que es mendocino. Bueno, la verdad que hicieron un videojuego, fue muy interesante, yo les quería contar un poco de este juego. Este juego ganó, fue nominado como mejor sonido, pero no ganó el premio del público, de la audiencia, ¿sí? Porque tiene como una votación de jurados y por otro lado una votación del público. Entonces ellos ganaron el premio del público, si no más importante que el de jurados también, digo, o sea, de repente tiene que ver con la aceptación del público y todo. La verdad que fue emocionante. Yo tenía unas ganas que ganen más allá del hecho de ganar, no creo en el exitismo, pero sí me parece que es importante y visualiza mucho el premio. Ya el hecho de que estén nominados, para mí es el gran premio, porque ya están nominados ahí, porque uno puede postularse y todo, pero en realidad la gran... Después, bueno, lo último son... La nominación generalmente es una terna y bueno, nada, estás ahí, o por ahí una cuaterna, pero... nada, ya el hecho que hayan ganado está bueno. Y después hay un mérito atrás que por ahí es lo que no muchos saben, y está bueno y que yo sí sé y quiero contar, es el hecho del proceso que lleva ese juego. Ese juego Ethereal, les digo Ethereal, si lo quieren buscar, se escribe con E-T-H-E-R-E-A-L, Ethereal, ¿sí? Es E-T-H, Ethereal. Y la verdad que es un juego muy particular porque yo viví mucho el proceso de Nicolás, sobre todo Nicolás, que es el diseñador del juego. Nicolás es desarrollador hace unos años ya y él viene trabajando en Mendoza y un poco la evolución de Nicolás como desarrollador fue muy interesante. Digo una evolución porque por el hecho de que él empezó diseñando y queriendo hacer juegos. Por un lado siempre está el hecho de sostenerse y sustentarse, ¿no? Pensar en hacer juegos comerciales, que no está mal, está perfecto, uno tiene que... Digo, a uno le gusta tanto hacer juegos que lo que pretende hacer es sustentarse para poder seguir haciendo juegos, es lo lógico. Y la verdad que en el caso de él le pasó eso, él tenía como una dicotomía, de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo esto? No, pienso, y adentro de él le salía otra cosa, que era hacer Ethereal. Y al final terminó siendo Ethereal y yo creo que le fue comercialmente mucho mejor que habiendo hecho otro juego que por ahí si lo pensaba comercial no le iba, ¿no? Y la verdad que yo estoy contento y lo cuento esto porque a veces que yo hablo con alguien que tiene no una confusión, pero está justamente en el hecho de definir qué quiere hacer, yo lo que digo es, si vas corriendo atrás haciendo juegos de panda, ya pasó de moda, ya está. Digo, si todo el tiempo vas así, vos no sabés esto muy bien. Digo, como que todo el tiempo están los desarrolladores mirando estadísticas, todo diciendo, bueno, vamos a hacer este juego que sigue el otro, y la verdad que llega un momento donde no... nada, hacer... si hay algo que me gusta de los videojuegos, yo estudié marketing 8 años, si hay algo que me gusta de los videojuegos es que no puedo estimar qué va a pasar. Y eso me encanta. ¿Te acuerdas? Y hemos estado con Ariel horas charlando sobre cuál fue el éxito de un juego y por qué fue el éxito. Es como difícil. No sé qué opinás vos al respecto de eso. No, yo tampoco. No, bueno, pero entendés a lo que voy con esa relación, porque digo, todo el tiempo está en esa búsqueda, hay una presión como que de eso. Yo en general lo que digo es, hay que relajarse. Para mí, si haces juegos que te gustan, digo, a la larga le va a terminar gustando a alguien. Me parece que, no sé qué opinás de eso, pero me parece que está bueno. Bueno, yo qué sé, con Godot un poco pasó lo mismo. La intención de hacer Godot venía Claro, para hacer un engine. Sí, Godot no es tanto un producto como artístico, creativo, digamos, que la tiene que pegar de alguna forma. No, bueno, pero porque es la tecnología tiene una funcionalidad directa. Claro, entonces es más como una herramienta, entonces si anda es más También, fácil. pero hay algo de expresión en Godot. Sí. Es la bronca, más fácil. la bronca de los motores. Y bueno, pero eso no se percibe eso. Más o menos. No había tantos motores en el Sí. que empezamos a usar motores. Entonces no era más reacción a decir, bueno, si hago juegos tengo que hacer mi motor. Entonces, y tengo mis ideas de cómo hacer un motor. Entonces, Metámonos y dale una. Esto lo dijiste millones de veces, pero
de vuelta, es muy importante entender de dónde nace. Para mí es clave entenderlo. Yo que conozco bien la historia y trabajé mucho con vos y con Juan y con Fer en su momento. Lo que digo es, está bueno saber desde dónde, digo, ¿no? La necesidad de hacer un motor, porque uno hace tecnología, ¿no? O sea, Godot es un engine, es un motor open source que lo que hace es básicamente unir todos los assets y podés programar y podés hacer un videojuego. Sí, es fácil y corta para el que no sepa lo que es un engine. Hacer tecnología es algo como... Primero que hay que estar muy capacitado para poder hacerlo, lo digo yo, no lo va a decir Ariel. Hay que tener capacidad para poderlo hacer porque no todo el mundo tiene posibilidad de hacer herramientas. Tenés que tener un pensamiento de bajo nivel, incluso bastante complejo, digamos, para entenderlo. Me costó a mí entenderlo, yo cuando entré a la oficina, que cuento siempre esa anécdota, entré a la oficina y trataba de entender qué era lo que estaban haciendo. Ya para mí, yo tenía que asimilar que se hacían videojuegos en Argentina y después que ellos estaban haciendo un motor, que para mí era como otra etapa más de poder lograr asimilar qué era lo que pasaba. Pero el hecho, me interesa puntualizar en cómo fue que se les ocurrió con Juan. Porque ahí está el expresivo para mí, digo, el hecho de... Digamos, originalmente no se usaba tanto el motor. Yo qué sé, ¿El desarrollo en general decís? Claro, cuando tenías un juego, un FPS, ponele sí. Un FPS, viste, vos desde los primeros FPS que empezó a haber mods de FPS. Entonces es como, lo empezás a cambiar un poquito, le cambiás las texturas, qué sé yo, y te queda un juego un poquito distinto. Y cuando lo empezás a cambiar mucho, te queda otro juego y ya es otro juego. Tiempo, ¿puedo explicar algo? Cuando haces un FPS, si te pones a pensar en realidad, las funciones generales del juego son las mismas en todos los FPS. Entonces de repente, justamente un motor se hace ¿para qué? Para que no volver a programar cosas que ya se habían programado. Explico esto porque por ahí no todo el mundo conoce esa cuestión. Claro. Entonces un mod, digamos, lo que hace es justamente modificar qué es lo que une directamente un FPS. Por eso, perdón que te interrumpí. Claro, entonces vos empezás, por ejemplo, el Counter-Strike, era un mod del Half-Life. Y empezó así. Claro. Y se hizo tan distinto que es un juego, claro, es un juego aparte, pero que empezó modeando un juego que existía. Entonces, la idea del motor medio que nació de ahí, digamos, porque vos, la idea de, en general en esa época, por cómo eran las computadoras, si hacías un juego, la mayoría de los juegos o usabas, digamos, o empezabas de cero la tecnología, todo de cero, o qué sé yo, el Mario 3 por ahí usaron cosas del Mario 2, suponete. Claro, cosas que ya había usado. Por ahí no tanto, pero la idea es todos los juegos de plataforma podían compartir tecnología, pero un juego de plataforma no podía compartir tanto con FPS, ponele. Claro. Porque no daba, el hardware no daba y qué sé yo, no se hacía así. Entonces, nosotros de esa época empezábamos a hacer juegos y empezabas a hacer juegos tenías que empezar con el motor, digamos. Y bueno, nos hicimos la gente que hace motor, digamos. Nos gustaba, qué sé yo, porque sabíamos. Y Godot... Bueno, pero también fue una inconformidad de usar los motores que había en ese momento. Digo una inconformidad de no estar satisfecho. Bueno, en realidad, justamente... Claro, en esa época no había motores. No, el Unreal estaba, poner en el 2000, por ahí, 2000, 2001. Torque vino después. Sí, eso, sí, claro. Bueno, Torque creo que existía por ahí. Pero eran dos motores de FPS. Nosotros empezamos haciendo un RPG masivo en NGD, el Regnum Online. Entonces no había un motor para hacer un RPG. Claro, no había. No podías agarrar el Unreal y convertirlo a motor de RPG. No, sí o sí tenías que arrancar de cero. Claro, había que empezar. Hoy pensamos es una locura, ¿no? Digo, hoy yo me puedo pensar arrancar un RPG de cero, es como... Claro, no, es el típico primer proyecto de todos los que recién empiezan, me voy a hacer un... Sí, bueno. No, bueno, ese sí, pero siempre tan loco. Claro. Siempre bromeamos con eso. Generalmente cuando la gente se pone a hacer videojuegos, lo primero que piensan hacer es un RPG, MMO online, todo junto y multiplayer. Sí. Y nos reímos porque es muy difícil. Realmente cuando uno arranca, lo más fácil es que haga un runner y si hace un runner, gracias. Es muy difícil. Fue muy difícil hacer videojuegos. Parece que no, pero es muy difícil. Así que nada, nos reímos con eso. Bueno, nada, arrancó ahí Godot. Godot supo... Bueno, empezó siendo... Sí, dale. Arrancó nuestra... como... que empezamos a hacer motores, digamos. Godot específicamente vino cuando... tipo 2007, 2008, cuando apareció la Play 3
y el iPhone. Ese era como el rango de hardware, digamos, lo más bueno y lo más malo, digamos. Sí, porque también hay como otra mirada del engine que tiene que ver con el hardware, ¿no? O sea, digo, recién planteabas algo que tiene que ver más con el software y pensando las posibilidades y esto de la programación. Claro, a medida que la computadora es más, cuanto más memoria tiene, ponele, Más capacidad de producción o más performance, digamos. Claro, más performance. Sí, pasa más que nada por la RAM, pero sí, cuanto más performance tiene, vos más podés tener un motor. O sea, vos, la razón por la que no podías tener un motor en un juego de Super Nintendo, ponele, era porque no había RAM. Entonces tenías que hacer de cero todo porque no había espacio para tener nada de código que no ibas a usar. Claro. Hoy en día en un motor que por ahí hay cosas que no usas del motor, no usas 100% del motor, pero no importa tanto. Claro. Entonces, bueno, cuando aparece, ponele, estaba el iPhone y estaba la Play 3, también estaba la Nintendo DS, ponele, pero la Nintendo DS era demasiado básica, no podías hacer un motor para DS, no podías usar el mismo motor en la Play 3 que en la DS, pero sí en la Play 3 y en el iPhone. Entonces la idea era, con este rango de hardware, hacer un motor que vos haces tu juego y podés publicarlo en todo este hardware. Multiplataforma. Claro. Lo haces una vez y lo publicás en todos lados. Había que cambiar la arquitectura, porque la arquitectura la idea que venía era, vos tenés un CPU cada vez más rápido, y cada vez más RAM, y el CPU cada vez más megahertz. Y en ese momento cambió, empezaron los CPUs que tienen cada vez más cores. No tienen muchos más megahertz, pero tienen más cores. Y eso requiere un cambio de arquitectura, digamos. Entonces ahí nace Godot y sobrevivió esa arquitectura hasta ahora. Sí, entiendo, está clarísimo, está bueno. Está bueno verlo desde los dos puntos de vista, del software y del hardware. Muy interesante, muy interesante. Contame, y uniendo un poco las dos cosas que veníamos hablando, contame cómo, bueno, a ver, Godot en el tiempo fue siendo un motor. Primero Godot, el nombre tiene que ver con la obra Esperando a Godot, ¿no? Que justamente el chiste era ese, ¿no? Que Godot nunca se terminaba, todo el tiempo se seguía haciendo. Es como una enfermedad que tenemos los desarrolladores de videojuegos, ¿no? También, porque uno arranca un juego y nunca lo termina, siempre le quiere agregar algo más y nunca se termina. Incluso esto es complicado porque también genera mucha frustración. Y es complicado en serio, fuera de broma, digo, lo trabajamos a nivel psicológico también, el tema de la frustración, la ansiedad, algo complicado también. Pero bueno, Godot empezó siendo un motor interno de trabajo para un estudio y en algún momento empezaron a pensar cómo hacer para compartirlo, claro, porque de repente toda esa estructura, todo ese trabajo que se había hecho, la idea era compartirlo, bueno. En realidad, desde el principio la idea fue hacerlo open source. Mirá. Y el problema era cómo es el negocio. Sí, digamos, entender qué era lo que pasaba. Por ponerle, teníamos pensado licencia doble, como hace Red Hat, o varias empresas así, tipo Linux. Bueno, Red Hat no sé si tiene cosas de licencia. Bueno, pero hay varios que es licencia doble, GPL y una licencia comercial. Y después, claro, al mismo tiempo lo usábamos como el motor para hacer juegos. Sí, los desarrollos propios de los estudios, claro. Y entonces, cada vez que pensábamos, bueno, es el momento de publicarlo, la discusión era, bueno, no, hay que publicarlo cuando esté listo, perfecto todo para publicar, o hay que publicar rápido, el famoso dicho early, often, fail early y fail often, ¿no? Hay que publicarlo rápido y después lo vas ir cambiando, mejorándolo, claro. Bueno, esa fue una gran discusión, inclusive como vemos muchos análisis, yo he participado de análisis de Unity, de Unreal, digamos, análisis comerciales, de entender cómo se distribuían, las posibilidades de inversión de marketing que tenían, también era complejo. Claro. Pero bueno, se tomó la decisión de sacarlo open source, que es muy interesante, sobre todo por la comunidad que se armó, ¿no? Claro, sí, al final la decisión fue nada de licencia doble, nada de GPL, nada, es licencia MIT, es una licencia re permisiva, lo puedes usar, hacer tu juego, publicarlo, no pasa nada. Y es porque encontramos la forma de vivir, de hacer juegos igual. Sí, bueno, muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Con el interés de los creadores. ¿Cuál es el interés comercial, económico, financiero que tienen los creadores? Bueno, si algo ahí yo puedo
decir la parte romántica linda. Sí, porque si hay algo que... Bueno, yo empecé a trabajar con Ariel y bueno, entré a la industria del desarrollo por Ariel y por Juan Linieski. Después, bueno, otro que ayudó mucho, que siempre lo nombro también, es Guille Averbuch, que en su momento también me ayudó mucho un montón de cosas. A mí particularmente, yo estoy hace más o menos 13 años haciendo juegos. Tanto tiempo pasó, mira. Y ahí voy a decir la parte romántica. La parte romántica es que algo que ellos tienen es compartir. La verdad que de las personas, por lo pronto, en las cuales yo me crucé en la industria cuando entré, fue compartir. Y eso de compartir parece una tontera, pero claramente es nada, es una actitud, es un valor, llámelo como cualquiera. Pero bueno, el hecho es raro que una persona que hace una tecnología open source quiere compartir claramente, digo, no hay otra posibilidad, porque incluso la posibilidad de capitalizar eso, hay una posibilidad y se capitaliza. Incluso ahora Ariel nos va a contar un poco qué es lo que está trabajando con Godot él particularmente ahora y cuál fue su participación, qué concretamente hiciste en el GDC. Y unimos GDC con Godot. Pero sí es verdad que entender la comunidad, bueno, hoy lo dice también, la comunidad en general, la comunidad de desarrollo de videojuegos les interesa, les gusta compartir y es un valor interesante. Y no todo el mundo hace eso, digo, pero bueno, en Argentina es raro, ¿no? Porque a veces Godot, incluso como desarrollo, es un desarrollo que le va muy bien en todo el mundo y acá no tanto. Acá no es como siempre, nadie es profeta en su tierra y la realidad es esa. Acá estamos cuestionando el motor en vez de agradecer de que Ariel se rompió el lomo durante muchos años, igual que Juan, a compartir el motor. Digo, y esto corre por cuenta mía, lo digo yo, pero muchas veces pasa eso y a mí me causa mucha gracia. Para no llorar, ¿no? Digo, me da mucha gracia porque para no llorar. Pero bueno, yo, nada, solo palabras de agradecimiento en vivo acá, Ariel, que yo soy muy feliz haciendo videojuegos y parte de que ellos me ayudaron también y tuve esa posibilidad, estoy haciéndolo. Nunca me olvido de eso. Contame, ¿qué estás haciendo con Godot ahora vos? Y yo estoy haciendo algunas cosas que, o sea, el tema es Godot está como organizado como una fundación, una caridad, digamos. Yo le pregunto en serio, porque yo hace mucho que no lo veo a Ariel y estamos charlando en vivo, pero le pregunto en serio para entender bien qué está haciendo él, porque yo no lo sé todavía. Claro, Godot estamos como asociados con una fundación sin fines de lucro, puede recibir donaciones, todo este tema. De algunas empresas, ¿no? Obviamente que le interesan que actualicen cosas tecnológicas, digamos. Claro, Microsoft, por ejemplo. Mozilla, sí, sabía. Hay varios sponsors, qué sé yo. Entonces, hay algunas cosas que no las puede hacer la fundación, por ejemplo, los ports a consolas. Todo el código de consola es todo código cerrado, secreto, ¿viste? Tenés que firmar contratos, firmar confidencialidad. Entonces, eso no se puede hacer con una caridad, porque la misión de la caridad es que sea todo público, todo open source. Contemos un poco que el porting lo que se hace básicamente es agarrar un código o un juego que está hecho de una manera o con una posibilidad para una determinada plataforma y hay que ajustarlo para otra plataforma, ya sea por un montón de aspectos, ¿no? Claro, no, en realidad, digamos, vos cuando usás Godot y decís, bueno, voy a exportar el juego, te da, yo qué sé, 10 opciones. Windows, Mac, Linux, Mobile, qué sé yo. La idea es que la consola sea una más de estas opciones. Switch puede ser una opción más, Play 4. Ahora vamos a mostrar un desarrollo en Switch. Claro. Entonces, es una plataforma más. Las consolas suelen ser raras, ¿viste? Tienen cosas algo raro, entonces tu juego que lo haces para PC, por ahí no anda de una en la consola o para mobile, etc. Pero, digamos, la idea es la parte del código que lo hace andar en esas consolas es como una cosa que hay que hacer la parte como privada, digamos. Entonces yo estoy medio con eso. Yo suelo ir a GDC y reunirme, yo qué sé, con Nintendo y con Sony, con esas. Y hablar de cómo va Godot para las consolas, digamos. ¿Y cómo va Godot? ¿Estuviste a charlas ahora en GDC y eso con estas empresas? Sí. Y bien... Dentro de lo que puedas contar, porque es muy confidencial esto. Pero sí. Dentro de lo que puedas contar que... Va bien, en la Switch va bien, por ejemplo. ¿Cómo perciben ellos la comunidad que está usando Godot y todo? ¿Lo ven? ¿Notan el cambio que hubo del uso de Godot? Sí, creo que sí. Es una pregunta muy mía. Sí, bastante. Les interesa mucho los números. Cada vez que digo un número en la reunión se ponen a anotar los números. Claro. Y me ven hace, ponerle 5 años, y entonces lo ven el crecimiento. Creció un montón Godot. Y se nota en general, digamos, este año nos dan reuniones que otros años me reuní con Facebook, ponele, en general no nos dan bola.
qué sé yo, reuniones con empresas que hacen hardware, Nvidia, ARM, AMD, todas esas empresas, para hablar de a ver cómo hacer para que ande bien en esas placas de video. Que hace 1 año, 2 años nos decían qué es Godot, no saben. Ahora no saben, digamos, qué es, nos dan bola. Claro, que antes no pasaba. Entonces, claro. Y sí, en la Switch anda Godot en la Switch. Publicamos un juego hace 1 mes y pico. Ahí lo mostramos. Sí. Y esa es la que mejor. Bueno, si querés, busquemos la Switch y vamos mostrándolo el juego, si querés. Sí. Y yo mientras les voy contando que, bueno, yo les conté recién, yo soy cofundador de la Fundación Argentina de Videojuegos, y también una de las cosas que pasan en GDC es que hay acuerdos de becas, de programas de scholarship que un poco lo que hacen es financiar la entrada a la GDC. La entrada a la GDC, aunque les parezca, sale bastante cara, digamos, por lo menos para los argentinos en dólares. Yo creo que el Full Access estaba alrededor de 2.000 y pico de dólares, ¿no? 2.200 dólares, Sí, 2.200 dólares. 2.500. O 2.500 dólares más o menos. Bueno, Si lo compras, Sí, con anticipación, un poco menos. Un poco menos. 1.500. sí, pero a ver, si vas a la entrada a comprar el Full Access, o sea, para acceder a todos estos lugares que nosotros les contamos, pagás 2.500 dólares, así que imagínense que es bastante caro. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad hace unos cuantos años con la fundación de tener un programa de scholarship y llevamos una delegación de 10 chicos que fueron, que en general lo que buscamos como chicos y chicas, que lo que buscamos es como, sobre todo como formato, el hecho de que, o como condición, podemos decirlo de alguna manera, el hecho de que sea por ahí la primera vez que vayan, sobre todo con esta idea de ir a conocer la GDC y todo eso. Bueno, vamos mostrando esto, contanos a ver qué hiciste y vení que lo ponemos acá en la cámara, mira. Sí. Lo metemos para atrás acá y lo metemos acá. A ver, no lo vamos a ver ahí, si yo muestro así, mira. A ver ahí el brillo, ahí va, mira. No, pero para mí. ¿Vos decís que lo metemos ahí? Sí. Y corremos ahí, Cortamos el costo. así decís vos. No. Ahí va, mira, ahí va, ahí me gusta. Voy a verlo ahí vos. Out vivo, que vamos cambiando acá, menos mal que no está Claudio porque no vamos a matar. ¿Sí? Bueno, nosotros ya nos pusimos a jugar, como tiene que ser. Bueno, esto es el Commander King. Mientras tanto, seguimos agradeciendo a la gente de Latin Cloud que nos deja venir a hacer estas ñoñeces acá y mostrar cosas que hacemos. En serio, gracias, estamos acá en las oficinas de Latin Cloud acá en Buenos Aires. Este juego es una propiedad intelectual media de antes, ¿no? Hace un tiempito. Claro, el Commander King lo Sí. hizo id Software, que después de hacer el Commander King se fueron a hacer el Wolfenstein 3D, el Doom, Mirá, el Quake. o sea que un juego con historia, digamos, podemos decir. Claro. Más sí, gente sí. que trabajó acá, gente importante, ¿no? Sí, claro. Y este episodio del Commander King tiene como Sí. una historia particular, es como que es un episodio perdido. Ok, Ellos hicieron 6 episodios sí. y la historia creo que es que agarraron, estaban trabajando en una empresa en Softdisk y como que se llevan las computadoras los fines de semana a su casa para hacer los Commander King. Ok, Entonces, cuando se enteraron los de Softdisk, los juegos que mejor salen. claro, y cuando se enteraron que estaban haciendo esto, le dijeron, bueno, les dejamos quedarse con el juego, con los juegos que hicieron, con nuestras computadoras, pero nos tienen que hacer uno a nosotros. Ok, mirá. Un capítulo a nosotros, digamos. Ah, dedicado a ellos, digamos. Claro, que les pertenezca a ellos, que ellos ok. lo puedan publicar, qué Ok. sé yo. Entonces que salió este capítulo, que es como el 3,5, digamos, Ok. es como el capítulo perdido. Porque no le pertenecía a id Software, que después id Software le fue bien, se vendió, qué sé yo. Ok, contactaron a Godot, digamos, como para poder portarlo en Switch. Claro, no ellos, sino Ujú. que la empresa esta, Softdisk, Ujú. no sé, se fundió, digamos, no le fue tan bien. Ok. Entonces, esa licencia terminó como a la venta por $1.000 hace Ok. unos años. Mira. Y la compró un tipo. Mira. Y ese tipo. Y esa es la persona que los contactó. Porque... Claro. Y entonces yo dije, bueno, es un buen candidato para el primer juego en Ujú. Switch, Ujú. porque el juego es como que el juego. Puede pasar. Está jugando, quiero que sepan que Ariel está jugando, o sea, mirando al revés, digamos, ¿no? Con el controlito y Claro. mirando al revés. Es medio complicado, digamos.
el juego es como que está Ujú. hecho, digamos, está todo completo. Yo agarré el código original como del 92. ponele. Apasionante eso, ¿no? También agarrar un Sí. código original de ese momento, a ver cómo codiaban. Claro, y ¿Me contás cosas interesantes o no? Cosas que les reutilicés después, tipo código gameplay, digo, ¿no? No, O cosas que sí. todos esos trucos ya Ya están se descubiertos, conocen, ya. Claro. O sea, no hay trucos todavía no descubiertos, no hay líneas de código raras que... Claro. Espera. No, yo estoy tratando de ir para allá, no puedo. No, sí. Lo que sí, digamos, tuve algunos temas haciendo que ese código ande en una computadora. ¿Vamos acá? Sí. Dale. Volvimos. ¿Tuviste qué? No escuché el último, perdón. No, digamos, el problema fue hacer andar este código en una computadora actual. Digamos. Ok. Esto usa varias cosas. Esto está hecho para... Está optimizado para... Claro, una 386, poner una cosa así. Okay. Entonces hubo algunos dramas. De hecho, di una charla en la conferencia. Hicimos una conferencia de Godot en Europa, en Bruselas, en enero. Y entonces... Un detalle. Sí, sí, febrero. Sí. Pero sí, ahí di una charla donde explico, digamos, todos esos problemas. ¿Está online eso? Sí. ¿Se lo buscan? Sí, sí. ¿Cómo lo buscan? Godot.con Sí. y Ariel Mansur, algo así. ¿Y ahí apareces? Okay. King, Commander King. Buenísimo. Todo Y ahí eso. contás si hiciste que una especie de post-mortem del porting. Claro, una cosa así. Con los detalles no de Switch, sino de Godot, porque no se puede hablar de Switch. De Switch, claro. Y en general en la Switch anda todo, anduvo todo lo más bien. Digamos. Este juego, justamente porque este juego está hecho para una 386, en una Switch anda de una. Digamos. Buena consola. Claro. Y sí. Sí, bien. Bueno, buenísimo. Y entonces te estás dedicando como mucho a eso. Claro, ahora estoy con un segundo juego Ujú. que es de alguien que esta vez lo hizo alguien en Godot, Ujú. digamos ahora, y está para salir en un mes, 2 meses. ¿Y estás ayudando a optimizarlo? No, estoy, ¿O con los porting también? claro, sí, digamos la parte de hacer todo lo que falta para que ande bien en la Switch Ujú. y publicarlo. Muy bien. Y también haciéndole música. Sí, bueno, sí. No, que a este le hicimos música. Sí, iba justo a ver una de las preguntas que te iba a hacer, porque había visto los créditos Claro. y te iba a decir, estaba Cristian Pelucci ahí, Sí. un gran amigo, compositor y músico, que eso te iba a decir, le tuvieron que hacer música de vuelta, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el juego parece que cuando lo hicieron es más chico, tiene menos colores Sí. que el resto de los Commander King, Ajá. es más chico, más corto, no tiene música, porque parece que es como que lo tenían que meter en un disquete. O sea, Tenía que que entrar en un disquete. para que les quede ahí guardado el archivo. No, porque me parece que Softdisk, Sí. la empresa esta, como que distribuía juegos en disquete con una revista, una cosa así. Ah, entonces se tenía que Entonces quedar. era Sí, esa sí, onda el que formato tenía era que entrar, entrara. Claro, tiene que entrar en un disquete para que Imagínate se- en esa época pensar eso desarrolladores que ahora vos ibas a estar guardando esto para Switch, qué loco, ¿no? Lo que es Claro. el tiempo. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, y ojalá que haya un que hay mercado para Sí. el juego, ¿sí? Y Es una como- IP conocida, por lo menos Claro, la gente que sabe sí, juegos conoce la IP. Sí, sí, claro. Claro, Una IP está- intelectual conocida. Vendió por nostalgia, digamos, Claro, claro. principalmente, ¿no? Totalmente. Ya vendió algunas copias. Bien, Sí, bien. está hace un mes y pico. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nada, parece que no, pero hace casi una hora que estamos hablando. Viste que pasó el tiempo, ¿no? Hace mucho que no nos veíamos. ¿Qué pasó cuando estábamos todo esto? Pero hay algo interesante que yo te quiero preguntar, digo, como para cerrar un poco el tema de la GSE. Bueno, hablábamos hoy un poco, nombramos el hecho de lo de Google. ¿Te parece que lo de Google es el lanzamiento, o por lo menos es la información o el lanzamiento más importante que se hizo en GSE? No sé si más importante, pero más paradigmático, podemos decir. ¿O no? Sí, Yo te pregunto, yo vos pensás que sí. me enteré antes de empezar que Sí. eso funciona, yo no sabía. Claro, claro. Bueno, nada, un poco hablábamos recién con Claudio también el hecho de... Llegamos a Google, Claudio, llegamos a Google, estamos acá hablando del lanzamiento y vení para así ya cerramos. Bien. ¿Y Dale. No, a ver. probaron el Sí. sistema de Google? Sí. No, ¿El de Google. todavía no? Yo no lo probé el de Google, venite un poquito más acá y así entramos. Yo ese cloud que me dijeron ustedes no lo probé. ¿Cloud no lo probaste? Es el de Turner. Turner. Sí. Bueno, nada, incluso el de Cloud salió creo solo para algunos países todavía. Ujú. Chile, Argentina, Sí. Uruguay, no sé qué otros países más. La verdad que como sistema funciona muy bien. Un poco hablábamos recién, me parece que no es
me parece que no es todavía, o sea, el mundo del eSport, digamos, lo que es competencias o eSport en Argentina y en el mundo, creo que todavía no. Y me parece que tienen, a ver, es muy excluyente el tema del lag, ¿no? O sea, así sean milisegundos, es más complicado. Para jugar de forma casera me parece que el lag funciona muy bien. El tema que tiene que ver con los títulos, Claro. y lanzamiento de títulos y eso, que yo creo que lo van a ir mejorando. Me parece, para mí ¿Puede ser funciona. una tendencia esto? Para mí Digo, sí. Del, Para mí, no del, sé. del concepto Netflix para los juegos. Para mí puede funcionar. ¿No? ¿Qué te pareció? No actualizo consola, nada. Claro, no, yo siempre mi escepticismo Ujú. es por el lag, pero si no hay lag, No, a ver, como a ver hay, pero no hay tanto, digamos. O sea, de vuelta, si vas a jugar eSport, digamos, vas a jugar un campeonato de Overwatch, más vale que no. Más vale que no te va a funcionar, porque siempre va a haber un tema ahí, pero porque es todo, es la rapidez. Bueno, nada, el tema del eSport es muy particular. Cuando uno se No, mete, claro, empieza a ver la eSport. cantidad o sea, se entrenan los reflejos, digamos, no es broma. ¿No? Uno habla de los eSports y los millones como algo. Claro, no. Digo, los millones que para ganan los eSport ganadores, no, ¿no? para eSport no, Sí. ponele. Pero o todavía no, Mm. porque por ahí un día anda. Bueno, pero ¿por qué no probás? Yo te convoco, mirá, lo llamamos a Lionel, a mi amigo ahí que está trabajando en Turner, y Yo tenemos un montón de tengo- amigos trabajando en Turner que lo podemos decir, y haces una pruebita, por lo menos para ver. Yo te digo que funciona, a mí me parece muy bien cómo funciona, yo lo probé, anda muy bien. Es raro, ¿no? El escepticismo, digo, el hecho este de no usar el hardware, ¿no? Hay que tener una buena conexión a internet, eso es clave. Pero claramente el hardware nada, ¿no? Bueno, nada, por lógica sabemos todo muy bien, ¿no? Procesas en tu equipo, procesa el servidor, y bueno, evidentemente tiene servidores que procesan bien. O sea, no hay tanto. Después está el tema de la conexión, pero digo, bueno, nada, yo qué sé. Bueno, yo aparte me parecería muy bueno además que lo pudiera probar, porque sería un aval para ellos también. Si Yo decir, creo que sí, por eso Ariel digo, Mansur aprobó. viene con la etiqueta de... Sobre todo yo sabiendo que es muy escéptico, mirá, te digo, yo le digo. No, yo creo que, No, fuera de broma, te digo que que sería muy bueno para ellos. A mí me pasó también, ¿eh? Yo digo, a ver, era escéptico también, me parece que no, pero digo, cuando lo probé me funcionó bastante bien. Bien, bueno, Nada, cerramos, hablamos, mirá, una hora nos pasó, hablamos de todo, mostramos el juego, contamos un poco la delegación argentina que fue lo que hizo, dimos un detalle de todos los espacios de la GDC y contamos algunos detalles ñoños, unas ñoñadas hicimos y creo que estuvo divertido, nos la pasamos bien. Sí, ¿no? bien. Sí. Gracias a la invitación, gracias Claudio. No, gracias a la gente de aquí a Latin Cloud Sí, sí. que nos permite realizar este tipo de charlas y de acercar a los protagonistas de las distintas industrias a la gente. Debajo este video queda puesto ahí en el Facebook de Latin Cloud, y donde pueden también dejar alguna pregunta que por ahí eventualmente puedan... Sí, contestar, nosotros Bueno. vamos a mirar, seguramente lo republicamos el video. Exacto, así que bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Ariel Mansur, de Godot, Alejandro Iparraguirre, productor de videojuegos, productor. decimos. Sí. Sí. Elegí el sombrero que quieras. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, y nos vamos a encontrar seguramente en un par de semanas con una nueva charla tecnológica auspiciado por Latin Cloud. Nos vemos en un par de semanas. Chao.